venido. Si Dios no mete su mano y nos rescata, nosotros no tenemos idea de dónde estuviéramos hoy. Si Jesucristo no hubiera llegado a tiempo. Aleluya. Usted se cree que es cosa pequeña, hermano. El mundo de las tinieblas conspira contra un alma para hundirla en el infierno. ¿Usted cree que el enemigo no moviliza todos sus recursos en contra de usted y en contra mía? Él moviliza todos sus recursos. Pero así mismo, cuando Dios tiene que mover el cielo completo por un alma, también lo mueve. Hoy por eso llegó a nuestras vidas. Y por eso nos ha dado la oportunidad de estar aquí hoy. Aleluya. Nosotros no sabemos dónde estuviéramos. Si el Señor un día nos mostrara en pantalla dónde estuviéramos hoy sin Él, el mundo andaría de rodillas ante el Señor. Si a nosotros se nos mostrara en pantalla qué son los abismos, qué son las tinieblas y qué es el infierno, andaríamos de rodillas día y noche. Nosotros no tenemos idea de dónde estuviéramos. No sabemos cuán destruidas pudieran estar nuestras almas si el Señor no hubiera llegado a tiempo. Así que en cada oportunidad que usted tenga de decirle a Jesucristo, yo te amo, dígaselo a todo pulmón: Jesucristo, yo te amo. Y sé que si aún estoy aquí, es porque tú lo has permitido. Aleluya, bendito sea el Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Para su hermana Maricruz Jiménez siempre es un honor que se me permita la oportunidad de estar aquí con ustedes en la palabra de Dios. La última invitación que me hicieron para venir a este lugar no vine. Así que les reitero mis disculpas a nuestra apreciada líder de niños de esta congregación. Una mujer muy amada por toda la iglesia y por todo el que la conoce. Les reitero mis disculpas de que no vine a esa invitación. Y le damos las gracias y toda la gloria a Dios de que nos permite estar aquí hoy. Mis amados, y vamos a hablar bajo el tema reconciliación. Ese es el tema de esta mañana. Reconciliación. Y vamos a estar leyendo la palabra en el libro 2 de Corintios, su capítulo 5. Pero la historia en que nos vamos a basar se encuentra en Génesis capítulo 33. Así que cuando leamos los versículos centrales hoy, podemos todos en nuestra Biblia movernos al libro de Génesis capítulo 33. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, o segunda carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 18 al 20, con énfasis en el versículo 19. Cuando lo tengan con un amén, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y hacemos énfasis en el 19 que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios. A ti las gracias, tuya, oh Dios, es toda la gloria. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, mis amados. Reconciliación. Uno de los pasos más difíciles que en muchas veces tenemos que dar en la vida. El reconciliarnos. Y yo encontré aquí una definición y dice que reconciliación supone recobrar las relaciones. Por tanto, ya no es un proceso individual. Implica un acercamiento voluntario de las partes antes en conflicto, que buscan conectarse de nuevo. Y por eso es que la reconciliación es uno de los pasos más difíciles que podemos dar, porque la reconciliación implica que hubo un conflicto, que hubo una ruptura, un daño a alguna relación. Y muchas veces esos conflictos son bien severos. Muchas veces esos conflictos llegan hasta peligro de muerte. Muchas veces esos daños hacen heridas profundas en las personas que le es difícil de superar. Y como hoy estamos, ¿verdad?, está dirigiendo el ministerio de la familia de esta congregación, este es un tema que viene con una perspectiva familiar. Reconciliación. Hermanos, sabemos que en todo conflicto las emociones están implicadas. Aunque uno no quiera, si alguien te hiere o te hace algún daño, tus emociones se van a ver lastimadas. Nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir heridos, nos podemos sentir traicionados, podemos sentirnos dañados, podemos sentir dolor, porque esa persona ha hecho algo que nosotros no esperábamos o no queríamos. Pero ¿sabe qué? La vida es tan compleja que a veces quienes deben amarnos son los que nos quieren. La vida es tan compleja que a veces los que nos aman son los que nos quieren. Y esas son las heridas que se van más profundo en el alma del ser humano. Porque una persona puede esperar de un parcial que lo hiera, pero un hijo no espera de su madre que lo hiera. Pero las madres herimos. Pero los padres herimos. Pero los hijos hieren. Porque estamos viviendo en un mundo caído por el pecado adámico. Y ha vuelto un mundo complejo, donde cualquiera puede ser herido y cualquiera puede herir. Y los mayores conflictos, líderes de familia, se dan en el seno familiar. Esos son las verdades que muchos andamos callando y ocultando. La misma palabra dice que llegarán tiempos que los enemigos del hombre son los de su casa. Dándonos el panorama de cómo se pueden tornar de difícil las relaciones, los conflictos. Y cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos familias de hombres y mujeres de Dios en conflicto. Encontramos familias donde los miembros se hirieron unos a otros, donde los miembros se hicieron daños unos a otros. Encontramos en la palabra de Dios familia donde los hermanos se tienen envidia uno al otro. Encontramos familia en la palabra de Dios donde hermanos no soportan al otro hermano.
Como los hermanos de José, dice la palabra, que no lo soportaban, no lo resistían. Entonces, estamos en la realidad de un mundo caído en pecado, donde el conflicto llega, donde el conflicto está aún en el centro de la familia. La hermana dice que Caín mató a Abel. Eran hermanos. Entonces nosotros tenemos como creyentes entonces que hacernos de las armas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que vivir perdonando y vivir reconciliándonos. Tenemos que hacer del perdón y la reconciliación una práctica personal, porque si no se nos va a dificultar ir al cielo. Y vamos a la historia de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 33, perdón. Aquí encontramos la historia de un momento de reconciliación. La reconciliación entre Jacob y su hermano Esaú. Y todo este pasaje es muy rico porque vemos todos los pasos que ellos dieron para poder reconciliarse. Para poder restaurar la armonía. Para volver a conectarse de nuevo. Aún en las iglesias hay gente que necesita reconciliarse. La hermana daba una excelente clase de escuela dominical ahorita y hablaba de que Dios iba a juzgar entre oveja y oveja, porque hay ovejas enemistadas, porque hay ovejas que se dañan una a la otra, hay ovejas que necesitan perdonarse y reconciliarse. Entonces nosotros, hermanos, debemos de vivir vigilantes de eso. Porque nosotros ofendemos y somos ofendidos. Si ofendemos y no pedimos perdón y nos humillamos, el enemigo gana terreno. Pero si somos ofendidos y no perdonamos esa ofensa, también gana terreno. Nosotros debemos de vivirnos vigilando. Mire cómo dice aquí, en esta historia. Jacob tenía miedo de encontrarse con Esaú. Él tenía temor. Él tenía miedo de encontrarse cara a cara con su hermano. ¿Sabe por qué? Porque él había engañado a su hermano. Él le había hecho un engaño, una trampa a su propio hermano. Usurpó su lugar. Pero la enemistad de Jacob y de Esaú venía desde el vientre. Porque aún en el vientre de su madre, ellos peleaban, dice la palabra. ¿Cuántos sabemos que hay gente que la vemos y como que no nos gustan desde un principio? Como que nos caen mal desde un principio. Yo no sé, Roberto, pero yo tengo esa gracia de que a muchos les caigo mal desde que me ven. Y Ruti dice sí, como que ella sabe. Entonces, hermano, de vez en cuando los caracteres y las personas, aun cuando se ven, no se agradan. Usted no lo conoce, él no lo conoce, pero hay algo en su carácter que quizás no cuadra con el carácter suyo. Porque es increíble que estos dos hermanos desde el vientre de su madre estaban en conflicto. Peleaban entre ellos hasta tal grado que la madre dijo, no, pero si esto es así, porque ¿quién quiere tener dos bebés en su vientre peleando? Nadie. Pero este conflicto siguió. Cuando ellos nacieron, siguió el conflicto. Y algo que podemos ver en la historia de estos dos es que el mal manejo de los padres tuvo que ver mucho con el conflicto. Mucho con que el conflicto siguiera. No sé si nosotros los padres estamos conscientes, los que tenemos más de un hijo, que tenemos que tener cuidado, porque nuestro mal manejo como padre o madre puede crear conflicto entre nuestros hijos, puede crear celos, puede crear envidias,
puede hacerle creer a un hijo que es más amado que otro. Y puede hacerle sentir a otro hijo que no es tan aceptado. Entonces nosotros, a veces con el manejo que tengamos, aquí lo vemos en la historia. Jacob era el preferido de Rebeca. Y Esaú era el preferido de Isaac. Con el mal manejo familiar se acrecentó el conflicto. Cuando nosotros le decimos a un hijo, le damos preferencia de manera que el otro lo ve, estamos creando conflicto. Estamos hiriendo a nuestros hijos. Y esas son cosas que cualquiera, usted y yo, cualquiera podemos caer en ese error, hermano. Por eso nosotros debemos de vivir vigilando nuestras acciones. Este conflicto que había entre ellos en el vientre siguió en su vida. De tal manera que el más pequeño se volvió un tramposo, un engañador. ¿Apoyado por quién? Por la madre. Apoyado por la madre. Hubieron cosas que él hizo que de ella fue la idea. Y nosotros vemos muchos conflictos familiares ahora que estallan. Vemos muchas situaciones. Y a veces no queremos, mis amados hermanos, hacer el duro ejercicio de buscar la razón adentro. Siempre queremos buscar culpables fuera. Y la razón debemos buscarla dentro. Empezar por nosotros como padres, como cabeza, como líderes de familia, que es lo que hemos hecho. A veces queremos decir que nuestro hijo se perdió porque lo de afuera lo sonsacaron, en vez de buscar las debilidades dentro. Lo que no hicimos, cómo no orientamos, cómo no vigilamos a nuestros hijos para ver a tiempo cuando están cogiendo una curva que no es. Pero para no llevar el peso de la culpa buscamos fuera. A veces los matrimonios se dividen y cualquiera puede pasar por una crisis matrimonial. Eso todos podemos decir que hemos pasado por ahí de mayor a menor grado. Todos hemos pasado por ahí. Lo que no podemos es buscar la culpa fuera, sino dentro. Porque cuando buscamos la culpa fuera, los conflictos no se arreglan. Cuando lo buscamos dentro, entonces también encontramos las soluciones. Todas estas familias que nosotros podemos ver en la palabra, donde vimos debilidades como tenemos nosotros y conflictos, el problema estaba ¿dónde? Dentro. Los hermanos de José llegaron a un punto de odiarlo hasta la muerte, de querer matarlo. Y el conflicto estaba dentro. Y me llama la atención de Sara. Sara le dice a Abraham, mira, llégate a mi concubina. Tengo un hijo de ella. Y después hace como que el problema fue Abraham. La concubina ahora, mira cómo me mira tu concubina, pero fuiste tú la de la idea. Te la pusiste por los ojos, ¿no es que dice hermana, la metiste por los ojos. Pero cuando estalla el conflicto, en vez de buscar la culpa en ella, va donde Abraham. Y yo digo, ¿qué escena? Abraham era muy paciente, porque si uno de estos tiempos dice, pero ven acá, fuiste tú que armaste este plan. Yo lo que hice fue obedecerte a ti. Pero el problema lo armó ella con su idea. Ella fue la que tuvo la idea y se la llevó a él. Entonces, cada vez que nosotros vemos un conflicto del tipo que sea en las relaciones, hermanos, el problema hay que buscarlo dentro, en uno, las acciones de uno. Porque si no, no se pueden solucionar.
Y aquí vemos que había un problema entre Jacob y Esaú que surgió en el seno de la familia. Una enemistad, un engaño, una trampa. Y me gusta, hermanos, que mire, Dios no deja las cosas así. Usted sabe que para nosotros ir al cielo tenemos que ponernos a cuenta en todo. Yo lo voy a repetir. Sabemos que para llegar al cielo tenemos que ponernos a cuenta en todo. Dios le había dado una promesa. Había dicho que el menor iba a servir al mayor. Que Jacob iba a ser el jefe, ¿verdad? Que iba a tener la bendición de Dios. Pero Dios no le dijo a Rebeca, ni le dijo a ellos que hicieran ese lío. Porque a veces nosotros, Dios tiene promesa para nosotros, tiene bendición para nuestra vida, para nuestra casa, pero queremos hacer líos para conseguirlo. Dios te dice que te va a bendecir, Dios no necesita tu ayuda. Hay que esperar su tiempo. Hay gente que viene un profeta en las iglesias y le dice, tú vas a ser pastor, te llamo al pastorado, te entrego una iglesia, y de una vez comienza a dividir la iglesia donde está. Como que Dios le dijo que esa era la que le iba a dar. De una vez comienza a gestionarse su bendición. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no podemos gestionarnos bendición. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Es lo que dice la palabra. Y las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Por qué hay tanto conflicto y tantas situaciones al interno de la familia de Dios? Porque la gente se quiere gestionar sus bendiciones. Porque la gente se gestiona su puesto. Porque la gente se gestiona que lo nombren. Porque la gente se gestiona que lo pongan a trabajar. Porque la gente en la carne quiere conseguir lo que Dios le tiene. Pero no quieren esperar el tiempo. Entonces comienzan a encontrarse todo lo que hace el líder que ir mal porque desea ese liderazgo. Comienza a criticar y a oponerse, a no contribuir porque le interesa ese liderazgo. Dios no nos manda a nosotros a gestionarnos nada. Dios nos manda a esperar. Y Rebeca no esperó, sino que puso a sus hijos en conflicto y puso al menor a engañar al mayor. Para obtener la promesa que Dios le había dado. Dios le dijo, el mayor va a servir al menor. Pero no le dijo, tú eres que lo vas a hacer. Él no le dijo a ella eso. No le dijo, métete, yo necesito tu ayuda. Dios tenía su forma de hacerlo. Entonces creó un conflicto. Pero ese conflicto nos trae al tema de hoy, la reconciliación. Dios no iba a cumplir su promesa hasta que ese lío no se arreglara, hermano Roberto. Jacob fue engañado. Jacob vagó en el desierto. Jacob huyó de Labán. Jacob dio todas las puertas del mundo. Hasta que el conflicto no se solucionara, la bendición no lo iba a alcanzar. Hay gente dando vuelta en el desierto, dentro de la familia de Dios. No alcanzan su promesa y su bendición porque hay conflictos que tienen que poner a cuenta. Dios no bendice al hombre en pecado, eso es mentira. Eso es una falacia que el enemigo ha vendido. Gente en pecado y también en bendición. Mentira. Dios no bendice a la gente en pecado, porque si lo bendice en pecado lo está mandando al infierno. Así que esa falacia de gente que uno sabe que no está bien y que también está en bendición, eso no es de Dios. Dios quería darle su bendición a Jacob y que él alcanzara lo que Dios le dijo. Porque fue Dios que lo dijo. Pero necesitaba que este conflicto se arreglara. Que hubiera reconciliación. Que se sanara el corazón de Jacob y el corazón de Esaú. Porque hermano, cuando los corazones están heridos,
Cuando los corazones tienen amargura, rencor uno contra otros, la bendición no fluye. La bendición no fluye. ¿Cuánta gente que viene a buscar, a sentir de Dios y se va? Igualito o peor que como vinieron. Porque hay algo que no deja que la bendición fluya en Él. Porque quizá vienen y se sientan ahí a alabar a Dios, queriendo recibir un toque, queriendo recibir su presencia. Pero al otro extremo está el hermano que no pueden ni ver. Y yo no sé si usted cree que es mentira, pero hay gente subiéndose en los altares. Subiéndose en los altares, teniendo gente de frente que no la quiere ni ver. Y alabando a Dios y me voy en gloria. Yo no sé si usted cree que es mentira, pero créame que es verdad. Hay gente cargado de rencor, de falta de perdón. Y vienen así cargados y se sientan. Y saben ellos en su interior que se fueron así mismo como vinieron, cargados. Y todo el mundo se goza. Pues yo no sentí nada. Todo el mundo, qué presencia, pero yo no, no había tanta presencia. No, es que en ti es que no está fluyendo, porque en ti es que está el estorbo. Porque la bendición no fluye donde hay obstáculos. Donde hay falta de perdón y de reconciliación. Nosotros tenemos que humillarnos. Y yo voy a dar ya, para que vayamos terminando, algunos pasos para reconciliarnos. Hermano, yo sé que reconciliarse es un ejercicio que puede ser difícil. Reconciliarse es un ejercicio que puede ser muy difícil, pero hay que dar el paso. Hay que dar el paso. Porque hay cosas que son, hermanos, Cristo murió por nosotros y somos justificados en Jesucristo. Nuestra salvación es por gracia. Pero hay cosas que son peso en el alma del hombre. Le crean peso. Y el alma se priva de las bendiciones de Dios por ese peso. Uno tiene que aprender a dar esos pasos de liberación. Cuando uno se reconcilia, hay liberación. Y yo me sorprendí unos días atrás que hablaba con alguien. No vive por aquí, era en un viaje que estaba. Y hablábamos y hablaba de su familia. Y hablándome de esos hijos que tenía, me dijo que tenía un hijo mayor. Y yo le dije, oh, qué bien su hijo, ¿y cómo está todo? Entonces me hizo saber que el hijo no le hablaba. Que tenía años que no hablaba con él. Y digo yo, oh, caramba, pero como ¿por qué no se comunica? No, porque sí, como quien dice, yo cumplí como padre, si él no me habla, como decimos a veces nosotros. Él no me lo dijo con esas palabras, pero fue lo que entendí. Si él no me habla, problema de él. Algo como así. Y cuando él me dijo así, yo pensé, no, problema de los dos. Y me llegó a la mente, dije, si ese asunto no se arregla, se le va a dificultar a los dos ir al cielo. Eso fue lo que me llegó a la mente. Porque haya sido como haya sido el conflicto, Él es el Padre. Y alguien tiene que dar el paso. No podemos estar aquí, hermano, y tener relaciones con las que no nos hayamos puesto de acuerdo. Hay relaciones con las que nosotros tenemos que dar el paso de la reconciliación. No podemos huir de los problemas. Dios quería bendecir a Jacob, pero él tenía que arreglar ese problema con su hermano.
Mire qué cosa, Jacob era el de la bendición. A Jacob fue que Dios eligió para darle la bendición. Pero con ese problema de por medio, él no iba a poder entrar en esa bendición. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a dar estos pasos de reconciliación. Si alguien tiene algo contra nosotros o nosotros tenemos algo contra alguien, es el tiempo de reconciliarnos. A veces los hijos guardamos hacia los padres por la infancia, por la forma en que nos criaron, porque entendemos que no fue la más adecuada. Y tenemos eso guardado. Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. A veces es que hemos sido hijos abandonados en la infancia y conocemos a nuestro padre después en la adultez. Y tenemos ese dolor, tenemos esa ruptura, esa herida. Hay que reconciliarse, hermano. A veces son los hijos que nos faltan, hacen cosas que no deben, nos faltan como padres. Hay que reconciliarse. Y podemos ver en el versículo 1, el primer paso lo dio Esaú. Mire qué cosa. Esaú fue el ofendido. Y el primer paso lo dio Esaú. Esaú tuvo la decisión, la iniciativa de ir hacia su hermano Jacob. Eso se parece a lo que leímos en Corintios. Toda la humanidad pecó y ofendió a Dios. Y Dios dio el paso de la reconciliación, que es lo que habla Corintios. Él vino a reconciliarse con nosotros. Asimismo Esaú, aunque su hermano Jacob lo había engañado, le había hecho una trampa, él tomó la iniciativa de ir hacia donde su hermano. Él tomó la iniciativa de buscarlo, de que se reconciliaran. Luego vemos, luego de la iniciativa para la reconciliación, vemos la humillación. ¿Quién se humilló? Jacob. Dice que cuando Jacob iba caminando hacia Esaú, se inclinaba a tierra. Se inclinó 7 veces en tierra. Eso es simbólico de humillación. Se humilló ante su hermano, reconoció su falta. Reconoció que quien lo había hecho mal era él. Toda la familia de Jacob también se humilló. Usted va leyendo luego al paso el pasaje y vemos que por grupo se fueron inclinando ante Esaú. Todos se fueron inclinando. Y hay un versículo que quiero leerlo como dice: luego de que ellos se humillan todos se humillaron. Hermanos, para reconciliarnos y perdonar, tenemos que humillarnos. Es así. Sonaba muy hermosa la alabanza que cantaba Moisés. Jesús, tú en mí y yo en ti. Pero eso demanda humillación. Para que podamos Jesús, tú en mí, necesitamos humillarnos. Aquí toda esta familia, Jacob, sus hijos, sus esposas, sus siervos, todos se humillaron. Se inclinaron ante Esaú. En forma, ¿verdad?, de perdón. Queremos tu perdón. Lo hice mal. Y mire el resultado. En el versículo 10 de esta reconciliación. Se lo voy a leer. Y dijo Jacob: no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Hermanos, cuando hay reconciliación y perdón, es como si viéramos el rostro de Dios. Es como si Dios se nos manifestara. Estamos haciendo la misma cosa que Él hizo por nosotros.
estamos dando el paso para volver a conectar relaciones, para restaurar y para que haya liberación. La reconciliación trae liberación. Y no importa que nos sintamos que nos vamos a humillar ante el otro, podemos ser valientes y dar el paso. Y yo le voy a invitar que ahí donde usted está, para cerrar este tiempo, si usted considera que no tiene quizás nadie, ninguna persona con quien reconciliar relaciones, entonces usted me va a ayudar a orar por todos aquellos creyentes que necesitan dar ese paso. Hay asuntos que si no se arreglan no se puede llegar al cielo, porque le hacen peso al alma. Y para que el alma vuele, eso tiene que ser quitado. Así que usted me va a ayudar a ir a orar por todos aquellos creyentes, hijos de Dios, que tengan algo que perdonarle o que tengan a alguien con quien reconciliarse. Usted me va a ayudar a pedir que Dios nos dé la fuerza y nos ayude. Amén. ¿Me va a ayudar? Ahí donde está, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, te damos a ti las gracias, Dios, y reconocemos que tuya es toda la gloria. En este momento, Dios, clamamos a ti, Señor, ante ti por nosotros mismos, nuestros corazones, y por aquellos creyentes, Señor, que puedan estar luchando, que puedan tener una lucha interna, Dios. Oh, que puedan tener la necesidad de perdonar a alguien y no han podido, porque la herida aún está viva, Señor, profunda. Oh, aquellos, Señor, que quizá necesitan reconciliación, hoy no encuentran el valor para dar el paso, no quieren ser los primeros, temen humillarse. Señor, te pedimos que los ayudes, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Oh Padre Celestial, y que a tus hijos cada paso necesario para salvación, tú nos ayudes a darlo. Sea el paso del perdón, sea el paso de la reconciliación, que en ti, Jesucristo, podamos hacerlo, que tú nos fortalezcas. Hoy nos ayudes, nos libres de todo peso del pecado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Como siempre fue un honor y este es un mensaje para reflexionar. Que el Señor les bendiga. Gracias y toda la gloria a Dios.